El diario del lunes, porque viajar también es entender el mundo. Avanzamos ahora a nuestro especial Radar PDA con Sergio Antonio Herrera. Amigos, mientras Sudamérica rediseña su mapa aéreo, Uruguay sigue esperando que la conectividad le caiga del cielo. Cuando me pongo a hablar de estos temas, me siento realmente extraño, porque ustedes escuchan a alguien hablar de aviación comercial en el Uruguay, escuchan a algún político, algún analista proyectar algo que tenga que ver con la necesaria, imprescindible conectividad que necesita nuestro país para desarrollarse algún día. Para nada, ¿verdad? Bueno, en las últimas horas se conoció una noticia que para muchos puede parecer simplemente un movimiento empresarial más dentro de la aviación comercial latinoamericana. Sin embargo, detrás de esa información hay algo mucho más profundo, lo que está haciendo el grupo LATAM Airlines. No es solamente comprar aviones, como algunos de ustedes se puede haber enterado. Lo que está haciendo es rediseñar el mapa de conectividad aérea sudamericana. Y ahí es donde a nosotros nos parece que Uruguay debería prestar atención. No estoy comparando la posibilidad de Uruguay con la del grupo LATAM Airlines. Estoy simplemente analizando. ¿Seguimos? LATAM anunció un acuerdo con Embraer para incorporar hasta 74 aeronaves Embraer E195-E2. El E2, el Embraer E2, 24 pedidos firmes y 50 opciones futuras. Las primeras unidades comenzarán a operar desde el segundo semestre de 2026, o sea, ahora. Inicialmente en Brasil. Pero el dato verdaderamente importante no es la cantidad de aeronaves. El dato verdaderamente importante es que LATAM declaró explícitamente que esta incorporación le permite sumar hasta 35 nuevos destinos en Sudamérica. 35. Eso significa que una de las mayores compañías aéreas del continente está entrando en una nueva etapa estratégica: conectar mercados secundarios, fortalecer ciudades medianas, alimentar hubs regionales y aumentar su capilaridad territorial. Recuerden este término, capilaridad territorial. En otras palabras, mientras algunos siguen pensando en cantidad de pasajeros y estadísticas para los titulares, los grandes jugadores están pensando en redes. Y ahí aparece el gran problema uruguayo. Porque mientras LATAM piensa cómo ampliar conectividad, cómo abrir nuevas rutas, cómo fortalecer sus centros de distribución regionales y cómo ganar presencia territorial, Uruguay continúa sin política aérea nacional, sin estrategia de conectividad y sin una discusión seria sobre su inserción en el mapa aerocomercial regional. Ayer se nos ocurrió un comentario un tanto cómico mientras leíamos algunas noticias oficiales de lo que estaban haciendo algunos de los jerarcas del Ministerio de Turismo. Pusimos en nuestro pretendido francés: "Tout va très bien, Madame la Marquise". ¿Recuerdan lo que le contaba el mayordomo a la marquesa, que le decía que estaba todo bien mientras se le había muerto el caballo, se había suicidado su esposo, pasaba de todo? Bueno, acá estamos igual. Mientras LATAM piensa cómo ampliar conectividad, cómo abrir nuevas rutas, cómo fortalecer sus centros de distribución regionales y cómo ganar presencia territorial, les decíamos, Uruguay continúa sin política aérea nacional, sin estrategia de conectividad y sin una discusión seria sobre su inserción en el mapa aerocomercial regional. Seguimos reaccionando tarde o sin reaccionar. Seguimos dependiendo de decisiones ajenas. Seguimos esperando que otros resuelvan nuestra conectividad. Y muy interesante es el tipo de avión que eligió LATAM. El Embraer 195-E2
Probablemente sea hoy uno de los aviones más inteligentes del mercado para rutas regionales. Tiene capacidad para entre 120 y 146 pasajeros, dependiendo de la configuración. Posee un alcance cercano a los 4.800 kilómetros, suficiente para unir perfectamente ciudades sudamericanas intermedias y destinos regionales de enorme potencial turístico y corporativo. Por ejemplo, si se les ocurre hacer ruta Montevideo con Lima, con Bogotá, con Recife, con Santiago, Asunción con el Caribe, desde Córdoba a destinos internacionales, y muchísimas otras combinaciones que hace algunos años parecían difíciles o directamente inviables. Pero además tiene otras ventajas fundamentales. Configuración 2-2, los asientos, sin asiento del medio, un detalle que el pasajero valora muchísimo. Tiene también menor consumo de combustible, costos operativos mucho más eficientes, capacidad para operar en aeropuertos secundarios o medianos y sobre todo la posibilidad de abrir mercados que antes no eran rentables utilizando aviones más grandes. Ahora bien, tampoco es el único jugador fuerte en este segmento, y aquí vamos a un dato que nos interesa mucho. Ahí aparece inevitablemente el Airbus A220-300, el modelo que proyecta operar SUA. Porque si el Embraer E195-E2 se destaca por eficiencia regional y flexibilidad operativa, el A220-300 juega muy fuerte en otro terreno: mayor alcance, más capacidad y una experiencia de cabina considerada hoy entre las mejores del mercado en narrow body. O sea, el que hasta ahora reinaban solamente el A320 y el Boeing 737. El A220 puede transportar entre 130 y 160 pasajeros según configuración y tiene un alcance superior cercano a los 6.000 kilómetros. Eso le permite pensar rutas regionales más largas o incluso algunos enlaces transcontinentales de nicho con excelentes prestaciones. Además, ofrece una cabina más ancha, ventanillas más grandes, muy buenos niveles de confort para el pasajero, como el pitch entre los asientos. Se va más cómodo en una palabra, pero también hay diferencias importantes. El Embraer E195-E2 suele ser más eficiente en rutas de menor densidad y en operaciones regionales donde la clave es minimizar costos y sostener frecuencias. El A220-300, en cambio, empieza a mostrar ventajas cuando la demanda crece y se necesita un avión con algo más de capacidad y autonomía. En otras palabras, no son rivales idénticos, son herramientas distintas para estrategias distintas. La TAM parece apostar a una lógica de capilaridad regional extrema, alimentando hubs y abriendo mercados secundarios con costos muy controlados. SUA, si finalmente avanza con el A220, estaría apuntando a un modelo con mayor flexibilidad de alcance y potencial para rutas algo más largas o de mayor densidad. Y justamente ahí aparece un dato interesante para Uruguay. La discusión no debería ser solamente qué avión es mejor. La verdadera discusión debería ser qué estrategia de conectividad quiere tener el país. ¿Quiere tener estrategia de conectividad? Esa es otra pregunta. Porque tanto el Embraer E2 como el Airbus A220 representan una nueva generación de aeronaves que están cambiando la lógica de la aviación regional mundial. Ahí está el corazón del asunto. Durante años, las grandes compañías latinoamericanas fueron abandonando rutas regionales de menor densidad, porque operar Airbus A320 o Boeing 737, los mencionábamos recién, en determinados trayectos, resultaba demasiado costoso o exigía ocupaciones muy altas para sostener la rentabilidad. Entonces, aparece esta nueva generación de aeronaves regionales eficientes y el mercado mundial está empezando a mirar muchísimo hacia este segmento, porque Airbus y Boeing están están concentrados en aeronaves mayores, existen problemas globales de entrega y las rutas regionales vuelven a ganar valor estratégico. Por eso, compañías como Porter Airlines, KLM, Azul, Binter y ahora la TAM están apostando fuerte al Embraer E2. Por eso este anuncio de la TAM debería servirle a Uruguay como una enorme señal de alerta. Mientras otros países diseñan el futuro de la conectividad sudamericana, nosotros seguimos atrapados en la coyuntura.
Mientras otros desarrollan hubs, redes y estrategias de alimentación regional, nosotros seguimos discutiendo el día a día. Mientras otros entienden que la conectividad es política de Estado, nosotros seguimos administrando la improvisación. Y acá aparece otra palabra clave: visión. Porque el problema de Uruguay no es el tamaño. Panamá es más pequeño territorialmente, lo estamos reiterando hasta el cansancio. Tiene apenas algo más de población y sin embargo construyó una política aérea inteligente alrededor de Copa Airlines y transformó la conectividad en una herramienta económica nacional. ¿Les suena? Se los hemos dicho últimamente. El problema nunca fue ser chicos, el problema ha sido pensar en chico. Y hoy el mundo vuelve a demostrar que el futuro de la aviación regional no pasa solamente por gigantes intercontinentales ni por mega hubs globales. Pasa también por redes inteligentes, ciudades secundarias, conectividad eficiente y visión estratégica. Eso es exactamente lo que está entendiendo la TAM. Y eso es exactamente lo que Uruguay todavía no está discutiendo seriamente. ¿Lo discutirá en algún momento? Porque mientras Sudamérica reorganiza su mapa aéreo, nosotros seguimos esperando que la conectividad nos caiga del cielo. Cuando hablamos de capilaridad regional extrema, de conectar ciudades secundarias, de alimentar hubs, de desarrollar mercados medianos con inteligencia, hay algo que en Uruguay no deberíamos olvidar jamás. Porque esta idea no nace ayer, y mucho menos es un invento de la TAM. Hubo alguien que entendió esto hace más de 20 años. Se llama Antonio Rama. ¿Le suena? A comienzos de este siglo, Rama impulsó UAIR con una visión absolutamente adelantada para la época. Mientras gran parte de la aviación regional seguía obsesionada con las rutas tradicionales y los grandes corredores, él entendía que el futuro estaba en unir ciudades secundarias en Sudamérica, desarrollar conectividad transversal y generar una verdadera red regional inteligente. Exactamente lo que hoy están haciendo las grandes compañías. Pero aquella apuesta fue literalmente bombardeada políticamente, bombardeada corporativamente y bombardeada sindicalmente. El primer gobierno del Frente Amplio y el sindicato de Pluna de la época trabajaron activamente contra aquel proyecto hasta hacerlo desaparecer. El tiempo terminó demostrando que el equivocado no era Rama. Hoy no está ni Pluna ni el sindicato de Pluna. Tampoco está UAIR. Pocos años después, cuando en 2007 Leadgate, presidida por Matías Campiani, asume el control de Pluna Sociedad Anónima, ocurre algo muy significativo. Campiani contrata justamente a Antonio Rama. ¿Para qué lo contrata? Para ejecutar un modelo de negocio basado precisamente en esa misma lógica de capilaridad regional extrema. Conectar ciudades secundarias, alimentar hubs, generar frecuencias regionales, construir red, desarrollar mercados intermedios, o sea, exactamente el concepto que hoy vuelve a dominar la aviación regional moderna. ¿Y qué pasó? Pluna llegó a triplicar la facturación y la cantidad de pasajeros con este modelo. Y vale la pena recordar algo más. Aquella estrategia de Pluna no estaba pensada para competir frontalmente con los gigantes continentales. Estaba diseñada para ocupar inteligentemente nichos regionales donde los grandes aviones no eran eficientes y donde existía un enorme potencial de conectividad. Era conceptualmente, ahí volvemos a la palabrita, una visión muchísimo más moderna de lo que muchos entendían en aquel momento. ¿Se acuerdan cuando empezaron a cobrar el café? Cuando empezaron a cobrar la maleta extra. ¡Qué locura! ¿Qué pasa ahora? Por eso hoy, cuando vemos a la TAM apostar fuerte al Embraer E195-E2 para expandir capilaridad regional,
Lo que estamos viendo en realidad es la confirmación internacional de una lógica que un uruguayo había visualizado hace décadas. Y ahí aparece inevitablemente otra reflexión. Porque Antonio Rama hoy tiene prácticamente todo pronto para darle a Uruguay una nueva oportunidad a través de SUA. Otra vez con una lógica moderna, otra vez con visión regional, otra vez entendiendo hacia dónde va la aviación. Pero parecería que muchos eventuales, potenciales inversores privados o estatales todavía no se enteraron. O peor aún, siguen sin comprender el enorme valor estratégico que puede tener para Uruguay participar inteligentemente en el nuevo mapa de conectividad regional sudamericana. Por eso lo del inicio. Cuando me pongo a pensar, a analizar y a hablarle a ustedes sobre estos temas, parece que fuera un marciano, porque aquí parece que a nadie le interesa. Soy Sergio Antonio Herrera. Esto es Radar PDA. El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue elegido el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025. Un reconocimiento del programa Airport Service Quality, basado en la opinión de miles de pasajeros en todo el mundo. Calidad, confort y servicio que se viven en cada viaje. Aeropuertos Uruguay, mejorando la experiencia todos los días.